Nuevamente les doy la bienvenida a esta clase de comunicación para el desarrollo, que obviamente tiene una fase conceptual previa bastante fuerte, bastante orientada hacia los temas de economía. Fundamental para nosotros porque digamos que son conocimientos que debemos tener en el ejercicio de la profesión, eh, como cultura general, como aspectos que van a fortalecer el perfil del comunicador social para lograr que sea una persona muy bien ubicada en el mundo y que comprenda de los procesos sociales, políticos, económicos. O sea, ahí realmente le metemos el diente a muchos temas que ustedes van a decir, uy, pero esto es como una clase de economía, qué pereza, pero es fundamental para nosotros. Es decir, en temas de desarrollo, que realmente tocan que son multidimensionales, tocan la realidad de cualquier persona en cualquier país y que son realidades de carácter social. Hay muchos, pero muchos temas. Entonces, cuando hablamos del hambre, cuando hablamos de la pobreza, cuando hablamos del trabajo digno, cuando hablamos del desarrollo de infraestructura de las naciones, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de tantos temas, todos estos conceptos básicos están intrínsecos en esta temática que estamos planteando en esta clase. Entonces, bueno, ayer nos dedicamos un poquito al nuevo orden de la información, nos dedicamos a las teorías de opinión pública. No sé si alguien puede hacer un resumen de lo que ocurrió ayer. Me encantaría que de pronto, a partir de sus palabras, explicáramos estos conceptos. ¿Alguien, algún voluntario o voluntaria? Tenemos un solo niño y muchas niñas. No, no creo que no haya quien mencione hoy ni una sola palabra de lo que vimos ayer. Del informe McBride. Pues, profe, ayer vimos muchos temas, Ajá, ayer vimos muchas cosas. Entonces empezamos con el nuevo orden mundial, sí, que pues una de las tareas era investigar quién era Woodrow Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos, sí, que con él comenzó como una sociedad de las naciones, correcto. donde él estableció 14 puntos con esbozo de un nuevo orden mundial. Esto a partir de pues, la Primera Guerra Mundial también. En este orden mundial también como que o sea, se habla de diferentes temas, ¿no? De la economía, de la sociedad, que sirven como para el desarrollo del bienestar de la persona y del ser. Ujú. Vimos el nuevo orden mundial a partir de la comunicación, que es donde mencionamos el informe McBride. El informe McBride pues decía que son voces múltiples en un solo mundo, y esto es un documento de la ONU que apareció en 1980. Y era un documento de carácter político e intelectual impulsado por la ONU hacia la UNESCO. Ujú. Y su objetivo era el desarrollo de un nuevo equilibrio mundial en el ámbito de la información y la comunicación. Ujú. Hablamos de 4 teorías de la opinión pública, que pues ya habíamos visto en un primer semestre, pero aquí como que tomamos un repaso de la teoría del impacto directo, la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la agenda setting y la teoría de los efectos limitados, Ujú. que hacían parte de las teorías de la opinión pública. Y ahí mismo también vimos el proceso de la opinión pública, que tiene 4 etapas, que fue lo último que vimos, donde la comunidad y los controles políticos descansan en un cuerpo compuesto por los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad. Y estos adultos pues tienen como derecho y deber entrar como en discusión de esos temas políticos, teniendo en cuenta que deben
procurar el bienestar de la comunidad. De esto puede resultar cierto grado de acuerdo de esta discusión y el consenso será la base de la acción pública. Ya. Ok, bueno, muy bien con ese resumen. Digamos, las generalidades en los temas de ayer. Gracias, Fernanda, por hacer una memoria de lo que pudo haber ocurrido ayer en clase. Bueno, perdón, yo sigo como medio ronqueta también. Voy a compartir mi pantalla porque entonces vamos a continuar con el contenido y este contenido, después de lo que ha dicho Fernanda, entonces nosotros vamos a decir que la opinión pública es el resultado de un proceso colectivo en el que interactúan todos los actores de la sociedad con mayor o menor relevancia. Uy, que no se quieren. Ya, ahora sí la están viendo. Entonces, cuando hablamos de opinión pública, es esa masa amorfa que definitivamente está allí, está para contrarrestar, eh, digamos, determinadas posturas a partir de posiciones, que está allí para tomar acción, que es lo más importante. O sea, básicamente lo que sería importante de la opinión pública es que no se quedara, ahí sí es cierto, como dicen en el noticiero RCN, no se quede callado, denuncie, estuviera pendiente de los procesos sociales, estuviera pendiente de lo que significa para nosotros la evolución, el desarrollo, poner alertas para que de alguna forma los informadores, los comunicadores, los periodistas tuvieran una gestión bien interesante y bien importante a partir de meterle el diente a nivel de análisis de todos estos temas que están fluyendo y que además que se hacen es por beneficio común. O sea, nosotros buscamos esta estabilidad a partir del trabajo, a partir de la denuncia, a partir del conocimiento de lo que están haciendo por nosotros y en parte, pues obviamente el Estado es el garante de todas estas situaciones particulares. Bueno, muy bien. Hoy nos toca el tema de la teoría de la modernización. La teoría de la modernización es una teoría bien interesante, está ligada obviamente a todos los procesos de desarrollo. Aquí dice, la modernización es un proceso socioeconómico de industrialización y tecnificación. A diferencia de la modernidad o el modernismo, es, usando el concepto de Jacques Derrida, que es un teórico, un economicista, un estado siempre futuro o porvenir, cuyo fin es llegar a la modernidad. O sea, todos queremos salir de la producción de fuego frotando los palitos hacia un estado de modernidad, pero esto implica industrialización y tecnificación. Entonces, ahí vienen entonces las preguntas para Colombia. Colombia es un país que está en la vía de modernización. Colombia es un país que tiene toda la infraestructura para lograr un desarrollo a partir de la modernización. Esta teoría explica, por ejemplo, la evolución de las sociedades y es exactamente un modelo de transición progresiva desde la sociedad a partir de la premodernidad de estos temas tradicionales de industrialización y de tecnificación y de implementación de nuevas tecnologías hacia una modernidad. Entonces, obviamente, es un argumento central que consiste en que los países que están en vía de desarrollo puedan alcanzar una prosperidad económica, puedan alcanzar una vida digna, puedan entrar dentro de temas de cambio profundo a nivel de valor y de estructura social, que es lo más importante. Ayer veíamos que prácticamente, por ejemplo, cuando nosotros estábamos planteando temas de desarrollo, se decía que era alcanzar el desarrollo por el hecho del desarrollo mismo. Es decir, nosotros vamos evolucionando de tal manera que se ve a partir de todo nuestro desarrollo histórico, pero esto no abandona
las situaciones de carácter estructural, y las situaciones de carácter estructural, algunas de ellas obviamente tocan con el tema de valoración y con el tema de estructura social. Y se pretendía que si había una mayor actividad productiva, la actividad productiva nos iba a llevar a obtener unos bienes de capital, y en la medida en que se incrementaran los bienes de capital, por ende mejoraba la condición de las personas. Yo pienso que en este momento todo está como medio replanteado, porque esto de la pandemia ha tocado a las naciones, a los países, a todas las personas desde el punto de vista de lo que tienen y de lo que no tienen y de lo que alcanzan. Y nos hemos visto tocados absolutamente todos, o sea, personas que supuestamente ya habían acumulado un capital, lo perdieron. Personas que, por ejemplo, tenían específicamente sus empresas caminando, la pandemia acabó con esas empresas, con esos negocios que de alguna manera tenían una forma de darle ingresos a otros. Entonces, esto como que lo hemos venido viendo replanteándose, y está tocando bases estructurales. ¿Y por qué bases estructurales? Porque esta pandemia llegó como para quedarse por un tiempo, pero desestabilizó de tal manera que ya ni siquiera habiendo hecho todo un proceso de acumulación de capital, de un negocio, digamos, como certero, tantos locales que hay cerrados, tantas realidades que hay de personas que han venido perdiendo absolutamente todo hasta llegar a unas condiciones muy complejas, obviamente rebaten un poquito este tipo de posiciones de carácter teórico. Hay muchos críticos dentro de la teoría de la modernización, y dicen que es un modelo eurocentrista donde los argumentos están imponiendo valores ajenos a lo que son realmente las realidades de los países latinoamericanos o de nuestro contexto. La teoría al mismo tiempo asigna un papel central al Estado, porque el Estado es el que tiene que ser responsable de generar unos cambios dentro de la estructura social. Es decir, el Estado debe protegernos de tal manera que todos de alguna forma tenemos que llegar a un proceso de la mano del Estado en infraestructura, con apoyo del Estado, y para establecer un modelo económico, digamos, de reestructuración social en todos los niveles, o sea, desde lo más básico, pasando por la familia, hasta llevar a cabo una tarea ejemplar de modernización de un país en todo el sentido de la palabra. Hay un teórico de economía que se llama Samuel Huntington. Él dijo que para la mayoría de los países en vía de desarrollo, llevar a cabo esta tarea de llegar a la modernización satisfactoriamente, digamos, obviamente estaban eh, siendo estos procesos tocados a partir del tipo de gobierno que nosotros tuviéramos. Y digamos que tampoco el haber estado desde el punto de vista de organización política sujetos a estructuras de carácter militar nos llevaba específicamente a un cambio, y dentro de esas excepciones está Colombia. ¿Y por qué está Colombia? Porque, por ejemplo, Argentina tuvo un gobierno militar, Chile ha tenido gobierno militar. La mayoría de los países han tenido gobiernos militares, y se ha entendido por estas personas que han estudiado un poquito la relación entre un gobierno militar y las políticas implementadas para el desarrollo, que definitivamente estos modelos que han sido autocráticos y dentro de sendas militaristas no ha llevado específicamente a ejercicios de modernidad o de modernización. Nosotros tuvimos un gobierno no militar, que fue en la época en la que estaba Rojas Pinilla, sí se llevó a cabo una gran transformación. Recuerden que cuando entra la televisión a Colombia estábamos bajo la tutoría presidencial de Rojas Pinilla, y él trajo muchos avances. Dentro de estos, obviamente, infraestructura para comunicación, que era el fortalecimiento de la radio, el fortalecimiento de la televisión, pero al mismo tiempo, a nivel de infraestructura, se notó mucho, sobre todo en Bogotá, eh,
una gran cantidad de obras. Por ejemplo, de esa época es el aeropuerto El Dorado. Hoy estamos con el nuevo Dorado, pero en esa época era el aeropuerto El Dorado, la 26, que es una vía, digamos, que toca de oriente a occidente con un concepto de varios carriles, cosa que nosotros no teníamos. Otra cosa que pasó es que sacamos todas las entidades, tanto militares como de administración local, a ubicarlas del lado y lado de la calle 26, donde normalmente todos estos estaban en el centro de la ciudad con pocas probabilidades, por ejemplo, de ofrecer una infraestructura grande. Él realmente hizo algunas modificaciones, entonces Colombia podría proponerse como una excepción a todas estas circunstancias. A nivel de origen en la teoría de la modernización, se puede decir que surge hacia la década de los años 50 y de los 60 y es como respuesta a una batalla ideológica que se libra entre el capitalismo occidental y el comunismo, porque en ese momento había fuertes brotes de comunismo. Si uno mira hacia el lado de Cuba, hacia el lado de otro tipo de estructuras, digamos, sociopolíticas, había un gran interés por la implementación de ideales comunistas en los países. Entonces, se establece que el comunismo es una amenaza regional y las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos dedicaron la atención a ganarse la lealtad de los llamados países tercermundistas, o sea, lo que éramos nosotros, los países suramericanos, de la época y digamos que y todos los argumentos se centraban en el fracaso del modelo de los países que habían seguido como una línea comunista y se intentaba producir dentro de todos estos países amigos pues del norte, que es importante establecer porque es que nosotros tenemos una relación específica con Estados Unidos, entonces se estaban haciendo experimentaciones, dejando algunas herramientas para el progreso social, el desarrollo de las sociedades y una evolución social a partir de un planteamiento, digamos, como una teoría político-económica que nos llevara específicamente como al cambio. Evidentemente, ese modelo de comunismo implicaba una amenaza para la región y eso no ha dejado de ser amenaza. Todo el tiempo hemos estado dentro de esas amenazas. Por ejemplo, Estados Unidos le hace un bloqueo a Cuba y el empobrecimiento de Cuba de vivir completamente aislado del mundo hace que este país y su gente vivan situaciones, digamos, como complejas sin tener la ayuda de otras economías un poco más fuertes. Colombia siempre ha estado a la sombra de los Estados Unidos, siempre ha vivido de los tratados internacionales en ese sentido, siempre ha tratado de vivir de los apoyos económicos que Estados Unidos nos ha dado, porque es de la única manera que nosotros podemos salir adelante. Entonces tenemos una lucha contra el narcotráfico, tenemos una lucha contra la guerrilla, entonces el gobierno de Estados Unidos nos regala un avión o nos regala una herramienta específica para poder contrarrestar ese mal. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben efectivamente que si vienen las otras fuerzas, que son las de carácter comunista, las de perpetuidad de un dirigente dentro de condiciones, por ejemplo, anormales como las que ha vivido Venezuela, donde se disfraza supuestamente la elección democrática eh, por una perpetuidad en el cargo, además dejando a la población civil en una condición grave, tocando todos los aspectos de los que hablábamos ayer, que son específicamente temas de carácter humanitario, como la salud, como la alimentación, como el derecho a una vivienda digna, a un trabajo digno, deja todas esas cosas totalmente escondidas y entonces vivimos como esa angustia y entonces surgen elecciones en Colombia donde dicen, no, pues yo voy a votar por Duque con tal de que Petro no se nos encarame, porque Petro es tal vez la cara del comunismo, Petro es tal vez la cara de esas ideas que de alguna forma, mediante estas teorías que han planteado, de tratar de derrocar todos los gobiernos que tengan un tinte democrático para, digamos, sumarse a esa campaña de perpetuidad en un poder. Entonces, Maduro en Venezuela,
se tenía mucho miedo en Brasil. Chile ha, digamos, luchado muchísimo contra esto. Evo Morales, todo lo que hemos visto en el Ecuador, es decir, eso es una amenaza real y una amenaza que, entre otras cosas, es totalmente evidente para los países que, como Estados Unidos, saben que específicamente no nos va a llevar a un desarrollo, no hay aliados en la región, que mientras más amigos sean estos que son, digamos, como de pensamiento de izquierda, pues obviamente va a haber un miedo, va a haber una dominación, va a haber un intento de desestabilización de la región. Sin embargo, digamos que nosotros no hemos podido encontrar un equilibrio dentro de todas estas situaciones. Estados Unidos podrá ser un país moderno porque además tiene todos los flujos de capital para poder impulsar la investigación, para poder impulsar la investigación, un centro como Silicon Valley, donde la gente permanentemente está desarrollando nuevas cosas. Ustedes ven que el surgimiento, por ejemplo, de todo lo que son a nivel de medios alternativos de comunicación, de redes sociales, todo, absolutamente todo, surge por estos lados y entonces se fortalece gracias a que hay apoyo en la investigación, el hecho de tener herramientas como WhatsApp, el hecho de tener herramientas como Facebook, como Twitter, que hacen que esta tecnología de la información vaya no solamente modificando el comportamiento de uso, el comportamiento de contenido, sino el manejo en general de la información, todo eso surge allá porque hay capitales dedicados a trabajar con los talentos, a que todas estas ideas puedan salir específicamente a cambiar el mundo. Y entonces nosotros pues prácticamente no producimos nada, nosotros somos consumidores, pero no somos productores. Entonces, pues hay que hacer un análisis bien interesante acerca de lo que implica todo este desarrollo a nivel occidental y todo este desarrollo denominado teoría de modernización para contrarrestar desde una situación, digamos, histórica, lo que fue el avance del comunismo. La teoría de la modernización va a dividir entonces a la humanidad en dos tipos de sociedades. Una son las sociedades tradicionales y las otras son las sociedades modernas. Las sociedades tradicionales se han caracterizado por tener una dinámica social en la que las relaciones interpersonales son establecidas a partir de enlaces emocionales y afectivos. Hay componentes importantes como por ejemplo el tema de las creencias religiosas y todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, la población está concentrada, por ejemplo, en áreas rurales, en estratificación y en posibilidades de movilización social con carácter limitado. Es decir, nosotros no protestamos, la protesta no lleva a un cambio, la protesta no lleva a una presión, como por ejemplo si pasa en Francia. En Francia protestan y hay cambios inmediatos. Nosotros aquí protestamos y en lo que caemos es en el caos. Entonces, podemos decir que Colombia está dentro de una sociedad tradicional. La economía, por ejemplo, en la sociedad tradicional depende de actividades de agricultura y de otros productos que están también en el campo, productos primarios, productos que, digamos, no son de una elaboración así como muy pesada. Entonces, digamos que podemos calificar a Colombia dentro de una sociedad tradicional. La sociedad moderna, en contraste, está caracterizada por las relaciones de tipo impersonal, de carácter neutro, se consideran óptimas y están obviamente viviendo dentro de un mercado capitalista. La teoría de la modernización permanentemente ha estado sujeto a la crítica, obviamente se liga con todo lo que puede ser una ideología de libre de mercado, las propuestas socialistas, en el proceso de cambio, en las respuestas que hay frente al cambio, en cómo se establece la estructura social, pero siempre la teoría de la modernización nos va a marcar un proceso de modernización de la sociedad. La modernización es hacer una transición
progresiva y como ya les había mencionado, pues de una sociedad premoderna a una tradicional y de una tradicional a la modernidad. Con base en esta teoría y analizando que nosotros somos una sociedad tradicional que hasta ahora está implementando muchas situaciones de cambio, podríamos decir entonces que estamos hacia la modernidad. Esta teoría de la modernización sugiere además que internamente debe haber un cambio de la estructura social y cultural con la acepción de nuevas tecnologías. Nosotros nos adaptamos fácilmente a todo lo que son tecnologías, por ejemplo, de la comunicación, pero no nos adaptamos a otro tipo de tecnologías. Ahí vamos, a trancas y a muchos. Un sistema como, por ejemplo, como Transmilenio, donde no necesariamente era montarse en un bus y pagar un pasaje, eh, por ejemplo, ya ahora entonces estamos acostumbrados a tener una tarjeta, a cargar la tarjeta y esa tarjeta nos permite el acceso y un movimiento libre dentro del sistema, nos podemos subir y bajar. Eso antes no ocurría. Para que uno pudiera hacer un tránsito por la ciudad necesitaba bajarse de un bus o de una buseta, tomar otra, volver a pagar un pasaje, el pasaje se lo entregaba a uno a punta de monedas y billetes al conductor del vehículo, pero no era una tarjeta electrónica que permitiera subir y bajar. Otra cosa que ha cambiado es el tema de la banca. Entonces ustedes ahora ven que con una tarjeta o con el dispositivo móvil o con todo lo que tienen a su lado, las cosas han ido cambiando. Esos son indicios de que nosotros vamos hacia una modernización, hacia una modernidad y que estamos en la implementación no solo de nuevas tecnologías que implican comunicación, como nuestras redes sociales y como lo que implica el mundo digital, sino que en materia misma de obtención de resultados de lo que es la vida cotidiana, las cosas han cambiado. Ahora uno puede llegar a un almacén y no necesita uno de la cajera, sino simplemente pasar por un módulo de caja y en ese módulo de caja empezar a pasar el código de barras del producto para que éste lo lea y luego me arroja un valor que yo debo pagar e introduzco mi medio de pago, que sería en ese caso nuevamente una tarjeta electrónica, y la tarjeta electrónica nos permite acceder a obtener esos productos porque pagamos electrónicamente. Ya casi todo el mundo lo hace de manera autónoma. Otra cosa, cuando uno llegaba a un aeropuerto, antes le tocaba hacer a uno toda una fila para que vieran el tiquete de vuelo que uno tenía, para que le entregaran el pasabordo, se pudiera hacer la solicitud de una silla que era elegida por uno y que uno decía, no, es que yo quiero pasillo, yo quiero ventana. Antes le tocaba hacer a uno la cola y uno quedaba en manos de la niña que atendía el counter de la aerolínea. En este caso ya ustedes, obviamente, como son muy jóvenes, seguramente han vivido en aspectos que nos están indicando que vamos hacia una modernidad. A mí me tocó otra época completamente distinta y en ese momento las cosas están cambiando, ya están llegando en la medida en que tú haces, en este caso de vuelos aéreos, haces un preregistro y el día anterior o la noche anterior a tu vuelo del día de hoy, puedes seleccionar la silla, puedes imprimir el pasabordo y cuando llegas al aeropuerto, simplemente con ese pasabordo te dan una indicación de a dónde llevar la maleta, dejar la maleta en un lugar, se aseguran de que esa maleta obviamente llegue a su destino y cuando pasas a una sala de abordaje, solamente muestras todos los elementos, ni siquiera tienen que estar en un papel, pueden estar en la pantalla de un teléfono. Nuestras clases virtuales. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, esta pandemia? 15 años antes, nosotros no hubiéramos tenido la posibilidad de tener clases virtuales. O sea, prácticamente el sistema educativo hubiera parado y nosotros no hubiéramos tenido acceso a nada, porque pues no tenemos a trancas y a muchas un internet, tenemos unas herramientas como Zoom que ya existían, gracias a Dios lo pudimos poner como todos los sistemas de conferencia al servicio de la educación y por eso es que estamos en este momento todos reunidos, pero esto hace 10 años eso no pasaba. Bueno, tantas cosas que han venido cambiando a partir de desarrollos tecnológicos
y a partir de adaptaciones de todo lo que es ese proceso social eh, enfrentado a desarrollo y modernización. Una teoría de modernización encuentra como punto de referencia la asunción o, digamos, el acompañamiento de Estados Unidos como potencia mundial. Nosotros hemos visto que obviamente las sociedades europeas, que tal vez son como las más antiguas, que están también muy organizadas, Alemania es un referente, pero nosotros por ubicación geográfica, lo más cercano que tenemos es Estados Unidos. Para poder llegar a esa cercanía con Europa nos toca atravesar el charco y para atravesar el charco hay por lo menos 13 o 14 horas en avión. Entonces, obviamente para nosotros la referencia ha sido una referencia digamos, que viene de Estados Unidos. Se supone obviamente que esta modernización debe traspasar fronteras, provocar impulsos de modernidad similares a los que vivieron, por ejemplo, Europa, Rusia y Japón. Y pues nuestro modelo o nuestro referente más cercano entonces puede ser Estados Unidos para esta situación. Em, Es importante indicar que cuando hay evidencia de modernidad, hay cambios estructurales que son completamente básicos y esos cambios estructurales son, por ejemplo, cambios de carácter político que implican una complejidad social, una situación de democratización, es decir, el respeto de absolutamente todos sin distingo alguno, y ese respeto viene por la raza, por la condición social, por el acceso a todo, sin problemas, digamos, como los que vivió Estados Unidos cuando hacia los años 60 implicaba la coexistencia entre blancos y negros, de alguna manera, que son dos razas, una afro y la otra muy sajona. Entonces, pues ellos vivieron esa transformación con mucho dolor, con mucho problema, con muchas historias muy complejas. Todavía se nota que existen tensiones de carácter racial, por lo tanto podríamos decir que esas complejidades y esas democratizaciones y esos respetos aún no son tan evidentes porque aún hay brotes de intolerancia. Eh, Cuando se piensa, por ejemplo, en ese cambio estructural básico que podría ser un tercer punto, es la promoción de prácticas de acumulación de capital, crecimiento y autodependencia. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Colombia es un país autoindependiente? ¿Es un país que de alguna forma puede decir que no depende de nadie? Nosotros necesitamos obviamente de las ventas de lo que nosotros producimos con otros países, de la implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, para la explotación de lo que puede ser un petróleo, de lo que puede ser el gas, de lo que puede ser el carbón. Nosotros solitos, desafortunadamente, no lo alcanzamos. Entonces, como somos una sociedad tradicional, estamos en una etapa de despegue, en un camino hacia la madurez y ese camino hacia la madurez, digamos, puede ser que haya empezado hacia los años 60. Entonces, digamos, a nivel global, Latinoamérica es una zona que ha tenido que vivir dentro de la teoría de la dependencia y es una región que obviamente ha necesitado del impulso de otros para poder salir adelante. Miremos qué dice internamente nuestro país en cuanto a infraestructura para el desarrollo. Entonces, vamos aquí a cambiar de tercio, específicamente ese cambio de tercio dice, lea a Colombia a partir de lo que tiene. Y lea a Colombia a partir de lo que tiene es que tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de Desarrollo Económico y antes era el Ministerio de Comercio. Este Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial, apoya la producción de bienes y servicios y tecnología, apoya la gestión turística entre las regiones del país para mejorar la competitividad y su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado. Cuando uno dice sostenibilidad es que
se supone que hay una serie de actividades que se sostienen por sí mismas. Yo pensaría que en este momento este Ministerio de Comercio valdría la pena revisar qué está haciendo ahora en tiempos de pandemia, porque por lo que se trata, el comercio, la industria y el turismo hemos estado afectados específicamente por estos términos de pandemia y tendríamos que mirar el Ministerio de Desarrollo Económico qué está haciendo para tratar de, digamos, evidenciar cambios en esta situación. Entonces, voy a hacer un alto en el camino y lo que les voy a contar es que nosotros metodológicamente vemos unos temas que son generales, teóricos, estructurales de la misma materia. Vamos a tener una evaluación el día viernes. Esa evaluación del día viernes es de carácter conceptual y digamos yo lo que le voy a pedir a la persona es, por ejemplo, Charik habla sobre el desarrollo. Fernanda habla sobre el informe McBride y así sucesivamente y vamos a copar todo lo que hemos visto a nivel teórico. Ese sería nuestro primer parcial, que es netamente conceptual, o sea, es teórico, es conceptual. La segunda nota, la segunda nota provendría específicamente de la investigación acerca de una, como una especie de investigación para contarle a los compañeros en qué andan la mayoría de temáticas que le apuntan al desarrollo y sobre lo que los comunicadores o los periodistas podríamos entrar a investigar. Y me parece que esta condición, por ejemplo, a nivel de país, de lo que estamos haciendo, valdría la pena que nos enteráramos un poquito qué está pasando en Colombia a raíz de la pandemia y cuáles son las estrategias que está llevando a cabo cada una de las entidades. Entonces, digamos que espero que al viernes de esta semana, cuando ya nos va a tocar el parcial, ustedes tengan la posibilidad de hacer esa investigación y de exponer ante sus compañeros. Obviamente, como es una situación de carácter individual, esto nos llevaría a hacer un trabajo investigativo y ese trabajo investigativo, obviamente, en medio de la comunicación para el desarrollo, para contarle a la opinión pública en qué va, ¿sí? Y el tercer punto sería, vamos a ver cómo está el calendario, porque me gustaría aterrizar a nivel de calendario cómo estamos. Entonces, nosotros tenemos una asignatura que empezó la semana pasada, ¿cierto? ¿Empezamos qué día? El 22, ¿sí? Empezamos el 22, entonces tenemos, hoy es el día 7 de las clases y estamos en la primera semana de marzo, lo que quiere decir que el primer parcial sería el 5 de marzo, ¿sí? Hasta el 5 de marzo estaríamos proponiendo los trabajos de investigación, que son de carácter individual para exposición, ¿cierto? Estaríamos exponiendo, perdón, ¿el 8 de marzo es festivo? No, no, el 8 de marzo es el Día de la Mujer, pero es un día común y corriente. Entonces tenemos clase 8, 9, 10, 11 y 12. Y estamos terminando el 19 de marzo. Sí, señora. Ok, entonces, ustedes ya han visto cómo es la elaboración del blog, ¿verdad? Sí, señora. Correcto. Me parece importante que ustedes de alguna forma hicieran ese trabajo de investigación y crearan una plataforma de carácter virtual eh, que permitiera a la opinión pública interactuar con ustedes y sería que crearan la herramienta con los contenidos, ¿sí?
¿Les parece atractivo? Estaríamos, bueno, háganme el feedback para yo saber. ¿Qué les gustaría hacer? Porque es que nosotros terminamos es comunicando. Obviamente aquí la forma en cómo ustedes comuniquen, pues es así, se las dejo a su elección. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer pues una página? ¿Quieren crear, no sé, qué tipo de medio? ¿Quieren crear un periódico virtual? ¿Qué quieren hacer para meterle el viento o darle visualización a estos temas que son tan importantes? Profe, pero ese también sería individual, sí. Sí, es individual. Sí, es que yo no lo, pues es decir, a mí me parece que en estos tiempos donde no nos encontramos, a veces reunirnos virtualmente para hacer un trabajo, yo sé que es posible, pero ahí sí viene como la característica de cuando trabajamos nosotros en equipo y cuando trabajamos individual. Nosotros debemos trabajar en equipo cuando hay tiempo para hacer las cosas. Es decir, cuando hay tiempo de reunirse, cuando hay tiempo de establecer como un diálogo frente a lo que nosotros queremos, cuando la capacidad de lo que, de la temática supera mis capacidades. Entonces yo trabajo en equipo cuando con la sumatoria de todos estamos logrando obtener un resultado. Cuando no tengo tiempo, trabajo solo. Cuando no tengo tiempo, pero además conozco el tema, puedo trabajar solo y el resultado es mayor. Entonces, esas son las características del trabajo individual y del trabajo en equipo. Podría ser que ustedes pusieran a prueba realmente todo lo que conocen, todo lo que saben, lo que van a investigar y que ustedes mismos presenten cuál es su trabajo. Voy a dejar de compartir acá a ver si yo tengo de alguna forma algo acá en la clase anterior como para mostrarles. ¿Cómo se salió? Ok, no, es que no tengo, acá no tengo específicamente unos trabajos que yo pueda mostrar porque estaban en la plataforma. Ah, bueno, por ejemplo, mm, voy a compartir aquí con ustedes esta información. La clase anterior de comunicación para el desarrollo, ahí están viendo. Sus compañeros quisieron centrarse sobre localidades. Entonces, para centrarse en localidades y poder estructurar un blog, obviamente, pues hacen una lectura previa y la lectura previa es esto que obviamente este cuestionario lo creé yo
para que ellos pudieran guiar su trabajo. Entonces dice, la comunidad con la que voy a trabajar es el barrio La Macarena. Está ubicado en, por favor, defina la ciudad y localidad, dice localidad de Santa Fe, UPZ 92, La Macarena. Les digo, describa el territorio que abarca. Si conoce direcciones o linderos, descríbalos aportando calles en número o en nombre que marquen el territorio al norte, al sur, al oriente y al occidente. Entonces el estudiante dice, al barrio La Macarena por su parte lo separa por el norte la calle 31 del barrio La Perseverancia, por el sur lo separa la calle 26 del barrio Bosque Izquierdo, por el occidente la carrera quinta hace otro tanto con lo de San Diego y San Martín, y por el oriente marca el perímetro urbano de la ciudad en la avenida Circunvalar. Identifica tu comunidad, por favor, aporte las características generales de carácter territorial como historia, fundación y creación. Entonces aquí se dedican a hacer la investigación. Dice, el barrio comenzó desde su desarrollo cuando la compañía de Inversiones Bogotá inició su urbanización en los años 1950-60. La estación de policía de la carrera quinta es famosa por los acontecimientos durante el Bogotazo. Identifica tu comunidad, descripción poblacional, si conoces el número de habitantes o la configuración por sexo o edad. La Macarena se encuentra en zona noroccidental de la localidad, tiene un área de 55.84 metros y una población de 14.479 personas. Son sus barrios Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro y La Perseverancia. Entonces aquí siguen identificando sectores de la economía productiva que abarca, comunidad desde el punto de vista cultural, qué es lo que hace. Entonces dice zona diversa en la que se encuentran varios museos, lugar en que viven y vivieron grandes artistas de Colombia como Fernando Botero, Hernán Díaz, Enrique Grau y otros muy famosos en otras áreas de política e intelectuales del país como Antanas Mocus, Diego León Hoyos, Jaime Garzón, entre otros. Identifica tu comunidad desde el punto de vista de tradiciones, fiestas y gastronomía. Entonces dice corridas de toros, eventos culturales de museos y fines de semana de la buena comida, festival en Macarenazo. Entonces, este documento de estructuración de la investigación permite que se arrojen informaciones para conceptualizar el medio. Una vez tienen todo esto, ya tienen la posibilidad de definir el medio como tal, es decir, el blog. Aquí en este caso, lo que quería el estudiante era darle una visualización a la Macarena. Y el blog lo llamó Macarena. Y la verdad, hizo fotografías, implementó, digamos, como cosas interesantes a partir de su trabajo de investigación. Entonces, pues yo no sé si ustedes quieran trabajar específicamente con por ejemplo, unidades del gobierno como serían los ministerios en el análisis del desarrollo desde lo que está pasando, que sería un poco más complejo, o dedicarse a una zona en particular. No sé ustedes qué me quieran decir. ¿Qué opinan con respecto a eso? ¿Qué opinan? Permítanme un segundo, voy a traer un documento que también alcanzaron a hacer, pero eso sí lo hicieron presencial. Regálenme 2 segundos. ¿Ah? Para que lo vean, porque no lo tengo por aquí y quisiera que lo vieran. Ese fue un periódico que hicieron sus compañeros y quedó muy bien. No estuvieron por la zona de la Macarena, sino por la Perseverancia. Y se buscaron personajes de la Perseverancia, los entrevistaron, resaltaron la vida de esa comunidad y obviamente eso estuvo enmarcado dentro de temas de desarrollo. Entonces, pues no sé específicamente qué quieran hacer, a qué le quieren enfocar el trabajo de investigación. Profe, se puede como el tema de la salud. Claro, importantísimo revisar, por ejemplo, en qué estamos en materia de salud y qué hemos hecho y para dónde vamos. O sea, esas son las preguntas, ¿no? Ustedes saben que siempre vamos a enfocar sobre el qué, sobre el quién, sobre el cómo, en dónde, cuándo estamos haciendo las cosas, para dónde vamos. Entonces, sería en este caso tomar el Ministerio de Salud
y ver qué hemos hecho. Profe, entonces yo me quedo con el área de la salud. ¿Sí? Entonces voy a anotar acá, área de la salud, me parece bien. Esto implica, entre otras cosas, como en algún momento lo decíamos, un poquito el periodismo de datos enfrentado hacia cómo estamos, ¿no? Cuáles son las coberturas, qué nos falta, qué han pasado, pues obviamente tomar el tema del COVID también, que el tema de salud en este momento tal vez es como el de mayor relevancia a nivel nacional. Entonces, pues me parece interesante que lo revises. Vamos a buscar, por ejemplo, ahorita, no sé, ah, voy a intentar buscar aquí. ¿Ustedes han entrado alguna vez a la página de Presidencia de la República? Voy a volver por acá. Nos vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí ya están viendo. Entonces, el coronavirus, ver información y aquí ingrese a la página de Presidencia de la República. Vamos a entrar a Presidencia de la República. Digamos, entre otras cosas, es un sitio de información en el que encuentra uno fotografías oficiales, que encuentra uno qué es lo que está pasando. O sea, está todo el tema de noticia desde Presidencia de la República. Esperen que cargue esto, no carga. Listo, yo no sé si cambió el look o no. Hace rato que no entro. A ver si... No, esto está cargando. Una página pesadita. ¿Se han entrado alguna vez? Está muy, muy pesada. Entonces, por ejemplo, miren, cuando uno entra, están todas las noticias. Cuando dice acá multimedia, están las entrevistas, están los audios, está obviamente toda la información de carácter presidencial. Entonces, lo último que ha pasado, entonces, por ejemplo, este es del 1 de marzo, Estados Unidos expresa su interés de trabajar en Colombia con con agenda sobre cambio climático. Entonces, este es un tema para nosotros, el tema del cambio climático. Avanzamos con la vacunación masiva, pero aquí nadie se puede relajar, advierte el presidente Duque. Está Minsalud, recomienda no acudir a lugares de vacunación si no hay un agendamiento previo. Colombia es el país de América en recibir vacunas COVAX gracias a su sólido y estructurado plan de vacunación de la OMS. La llegada de las 117.000 vacunas, bueno, siguen con el tema de vacunas, pero cuando normalmente yo entro aquí a la página, en la parte de aquí abajo, aparece la gestión de vicepresidencia, aparece mi injusticia, mi indefensa, mi trabajo, mi interior, mis relaciones exteriores, mi hacienda, mi salud, mi energía. Vamos a entrar, por ejemplo, no, entremos a mi comercio que hoy empezamos con el tema de mi comercio. Están absolutamente todos los ministerios y todo lo que están haciendo en el ejercicio pues de su resorte, ¿no? Estamos esperando pues a que aparezca la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Esperemos que Karen. ¿Alguien más tiene un tema como ya definido? Esto es que está cargando y puede ser mi internet que no soporta las dos cosas, tanto Zoom como la página de presidencia. Entonces, por ejemplo, acá alcanzamos a ver, aquí está lo que es el ministerio, o sea, toda la gestión, el ministro, la organización, el nomograma, la gestión, planeación, contratación, las políticas, a nivel de ministerio, a nivel de comercio, a nivel de industria, a nivel de turismo, por ejemplo, estudios económicos, aparece todo lo que está haciendo, prensa, entonces si yo le doy clic en prensa están todas las noticias, entonces están las noticias, los discursos, las infografías, los logros de mi comercio. En este aspecto específico estarían, por ejemplo, los logros a nivel, este es el reporte oficial, yo no puedo decir que no sucede porque efectivamente lo que están planteando acá sí son logros de ministerio. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una investigación específica sobre la actividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues necesariamente aquí me saldría toda la información. Entonces van apareciendo las noticias de Mintic, están todos los, digamos, todos los temas. Ah, ya ustedes con un mejor internet, por ejemplo, aquí aparecen. Mincomercio y Fontura otorgan el título de Pueblo Patrimonio al municipio de Pore. Lanza plataforma virtual para la expedición de la tarjeta guía de turismo. Mincomercio y Fontur lanzan el programa de Pueblos que Enamoran. 3.403 procesos empresariales se agilizaron en el marco de los pactos de crecimiento y la generación de empleo. Corea del Sur destinó al que des- destino al que más crecieron exportaciones no mineras, uy, qué titular tan mal puesto, no mineras entre el 2020 con 25.6%, pésimo titular. Mincomercio y Colombia Productiva lanzan Calidad para Crecer, la estrategia que ayudará a las empresas para mejorar la calidad de sus productos. De una vez les cuento, muchas cosas en el país se quedan con buenas iniciativas desde el gobierno, pero no tienen visualización por parte de los medios de comunicación para que la población se beneficie. Por lo tanto, se quedan entre el tintero y de conocimiento de unos pocos. ¿Por qué nuestra misión de Comunicadores para el Desarrollo es investigar acerca de todas estas cosas? Porque es que esto le interesa a la ciudadanía en general, le interesa a todos los colombianos. Mire, los proyectos turísticos especiales dinamizarán la economía de las regiones y fortalecerán la oferta turística del país. Guías turísticos, los mejores embajadores de sus regiones en el país. Gobierno renueva Plan Vallejo, se aprueba en la mitad del tiempo y es más flexible con los montos a exportar. Herramientas de Mincomercio para fortalecer el turismo sostenible en Colombia. Entonces, me parecería interesante que ustedes hicieran la investigación, eh, pues de esta forma, o sea, que se apoyen en información que van a tener en Internet, que obviamente pues tiene que provenir de páginas eh, con credibilidad. Entonces, ya tenemos a Charik que se va a dedicar a temas de salud. Por ejemplo, están los temas de infraestructura vial, están los temas de pobreza en Colombia, están los temas alimentarios, están los temas de educación, están los avances del Ministerio de las TIC. O sea, hay muchísimos temas que todos están orientados al tema del desarrollo. Yo creo que ustedes ya los pueden identificar después desde haber planteado este marco, digamos, teórico. Entonces, ¿qué más quisieran revisar a nivel de trabajo? A ver, empiezo a preguntar. Laura, en Piayú, ¿con qué quisieras trabajar? No te estoy oyendo, mamá chula.
Se abrió el micrófono, pero en este momento es como si no estuviera conectado el... Mm, espera, no oigo. No sé, ¿será por lentitud de mi internet o qué pasó? No, porque es que no se la escucha. Ah, ok. Bueno, entonces, Nicole, ¿con qué quisieras trabajar? Profe, estaba pensando, es que estaba mirando y pues a mí me llama siempre la atención como la educación, Ok. pero ay, es que también había, no sé si de pronto algo en cuanto a las oportunidades de trabajo. O sea, todavía no concreto, pero sí estoy como pronto entre educación. Educación o trabajo. Bueno, vamos a Ujú. mirar a ver qué va a pasar. Fernanda, Profe, pues no sé. Porque es que yo estaba pensando en hacerlo, pero en base a una comunidad, ¿no? O sea, ver todos los aspectos desde salud, educación, trabajo, cultura y de desarrollo de la misma, del mismo lugar. Se puede, ¿sí? sí, claro, lógico, le puedes dar visualización a una comunidad. Entonces, Sí, bueno, entonces piensa sobre qué comunidad y me cuentas. sí, señor. Ana María, Ana María, Uy, realmente todavía estoy pensando. ok. Amafe Rodríguez, Profe, pues yo también estoy pensando, pero pues tengo así como sobre la localidad, San Cristóbal, podría ser también, pero no sé, todavía estoy como pensando bien el tema. revisa si hay suficiente información sobre la localidad, pero sí puedes buscar la localidad como UPZ y puedes determinar qué hay, de qué vive y luego vamos a ver metodológicamente para construir el medio, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, ok. Brian, Profe, pues estoy todavía pensándolo. bueno, toca que piensen rápido. Ashley, Profe, pues aún no tengo idea de qué hacerlo. ok. Gonzalo, Profe, yo tenía una pregunta, o sea, digamos, yo lo puedo llevar, digamos, como el MINTIC, o sea, el Ministerio de las TIC, pero de sí, ahí que, o sea, estoy confundido, la verdad. O sea, sí podría ser un buen tema, pero no sé sobre qué hacerlo. ok. Te pregunto, ¿cuál es el objetivo del trabajo? ¿Lo sabes? Los avances, Claro, avances. el desarrollo que ha Desde habido. exacto, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos como comunicación para el desarrollo, obviamente es hacer un estudio profundo de lo que está pasando con respecto al Ministerio de las TIC. El Ministerio de las TIC tiene una situación, una solita, que es la conectividad del país. ¿Qué está pasando con esa conectividad del país? Esa conectividad del país obviamente nos va a llevar a establecer que tantos municipios de Colombia tienen señal de internet, tantos tienen infraestructura en esto, bueno, en fin, entonces tú investigarás. Te propongo que revises el Ministerio de las TIC y que leas todo lo que hay ahí para que te hagas a una idea de saber sobre qué es en general de lo que vas a contar, si tienes una materia, o sea, si tienes un contenido para contarle a la opinión pública, que yo creería que sí. Y después sobre cómo vas a estructurar, digamos, el medio o, sí, el medio que vas a elegir para mostrar absolutamente todo. ¿Sí? Ah, listo, profe, listo. Ok, Gracias. perfecto. Natalia, No, profe, todavía no sé. ok, muy bien. Entonces, pues la tarea de hoy será revisar qué es lo que verdaderamente quieren hacer
cómo van a hacer esto, sobre qué pilares van a hacer para tratar de establecer una metodología. Y esa metodología, llevar a la persona a la mayor cantidad de conocimiento frente a la temática para luego estructurar un medio de comunicación, un blog, un periódico, qué sé yo. O sea, lo que ustedes determinen a nivel de forma, ya tienen las herramientas necesarias para poder lograrlo, ¿no? Entonces, pensaría que es un ejercicio, digamos, como interesante. Con respecto al tema, ¿tienen hasta ahora preguntas? Profe, yo tengo una, pero no es sobre el tema. ¿Me puedes confirmar para cuándo es el trabajo? Ok, entonces volvamos a mirar el calendario. Sí, Entonces, estamos viendo lo siguiente, a ver. Estamos hoy en la segunda semana, ¿sí? Hoy es martes 2 de marzo. De aquí al viernes, el viernes lo que va a pasar es que vamos a tener nuestro parcial teórico, ¿sí? Ese parcial teórico, ¿cómo se va a hacer? Hay un gran listado de temas que ustedes ya tienen en sus apuntes y yo le voy a pedir a la persona que hable acerca de. Entonces, obviamente tendrá que tener la mayor cantidad de información posible para exponer sobre ese tema. Ese es el 5 de marzo, es el viernes 5 de marzo. De aquí al viernes 5 de marzo ya tenemos que tener claro cuál es la temática que vamos a desarrollar en nuestro trabajo que va para la segunda nota. Estaremos obviamente haciendo esta investigación paralelo al contenido de la clase, o sea, el contenido de la clase es uno y nuestra investigación profunda es otro, y la presentación de esos trabajos vendría a ser el viernes 12. O sea que tenemos desde el sábado 6 hasta el jueves 11 para producir esa investigación. Y el viernes 12 vamos a entregar ese trabajo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar a partir de esto? Que vamos a tener del sábado 13 al, pues prácticamente al jueves 18 para poder elaborar el producto. ¿Cuál es el producto? O un blog, o un periódico, o no sé, una emisora virtual, no sé qué es lo que ustedes quieran hacer a nivel de contenido y obviamente van a justificar el medio. Yo les voy a dar herramientas para que vayamos trabajando durante esa semana, no solamente sobre la justificación, pero ustedes tienen que elaborar estructuralmente el medio como tal. Tienen que desarrollar una pieza. Entonces voy a tratar de buscar la información en plataforma, a ver si la encuentro, si están colgados los trabajos allí, para que los puedan ver y yo tratar de colgárselos ahí en la plataforma para que los encuentren o mostrarles lo que fue este periódico impreso o ver qué hicieron sus compañeros como ya resultado final, que es la presentación de su medio, que tiene, obviamente el de Charik va a ser todo con temas de salud. ¿Y por qué? Se va a especializar en salud y le va a mostrar a la opinión pública lo que está pasando en Colombia a partir de salud. Y obviamente teniendo como en mente siempre objetivos de desarrollo, ¿sí? Entonces, esa presentación será entre el 18 y el 19, que son nuestros últimos días de clase. Ya que te quedó claridad y les quedó claridad acerca del calendario. Y sí, profe, muchísimas gracias. No, ok, listo. Bueno, Profe, yo sí me perdí un poquito. O sea que lo que tenemos que presentar el 12 de marzo es algo como por encimita de lo que va a ser el trabajo final, no, o qué es lo que hay que presentar exactamente. La información, la toda, investigación. toda la investigación acerca del tema. Porque es que si no investigas acerca del tema, pues no vas a saber con qué información inicial vas a plantear como ese medio. Digamos, el medio lo que va a tener es como una práctica de cómo como comunicadores vamos a tratar los temas, ¿sí? Pero la investigación es una investigación formal acerca de lo que está pasando en salud. Yo voy a revisar también en el día de hoy
El tema de salud, la fuente primaria va a ser el ministerio, obviamente, y esa fuente primaria pues nos va a determinar eh, o sea, distintos temas de investigación, todos orientados a salud. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, bien, entonces, continuamos. Por favor, vayan definiendo qué es porque si no, se les va haciendo tarde. Entonces, es importantísimo que tengan un adelanto en estos temas. Profe, yo sí tengo una pregunta con respecto a todo lo que hemos visto en la clase. Y es, digamos, tú nos hablabas de Venezuela, ¿no? Y Venezuela está en una situación crítica como país. Ujú. Porque, digamos, la Organización de las Naciones Unidas, o sea, no sé si ha hecho algo al respecto o por qué Maduro sigue haciendo lo que hace, si son cosas que afectan tanto el bienestar de esa humanidad, de esa sociedad. Pues fíjate que Venezuela ha tenido problemas y es que es muy difícil frente a la soberanía de un país que alguien se le meta al rancho, ¿sí? Colombia se ha metido tangencialmente y ha tenido muchos problemas porque se ha querido involucrar, por ejemplo, ahorita, estando nosotros en una condición, digamos, muy incómoda, muy difícil económicamente, el presidente Duque a nivel de región dice, pues yo voy a tratar de trabajar con el tema del COVID y voy a hacer lo posible para que la población de Venezuela que ingresa a Colombia también tenga un mecanismo de vacunación. Acabó de sacar una norma donde se involucra a los venezolanos para recibir ciertos beneficios del gobierno nacional, porque el hecho de que nosotros tengamos este vecindario y esta gran migración hace que nosotros ayudemos. Pero con todo y eso, Duque ha sido muy criticado. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué criticarlo? Si nosotros vacunamos solamente a las personas que son nacionales colombianos y no vacunamos a los migrantes, nada hacemos porque igual vamos a tener un poco de infección. Entonces hace bien el presidente en revisar esos temas. Pero eso ha sido uno solo de los temas. Ha sido un tema político, por ejemplo, de darle a Juan Guaidó un espacio para que venga a hablar de situaciones de país, darle un espacio para que se encuentre con políticos de otras naciones. Y entonces ahí todos nosotros estamos medio criticando. Pero ¿quién más ha hecho por Venezuela? Yo pensaría que nadie. China se ha involucrado con ellos desde algún punto de vista porque ha tenido un interés específico tanto en el petróleo como en el oro que tenía Venezuela. Rusia, exactamente lo mismo, y son dos potencias con ideas políticas, digamos, como similares, que han querido que de alguna forma en esa vinculación de esto que estábamos hablando, pues del comunismo, el modelo político de desarrollo de país se dé en Venezuela con grandes aportes de estas dos potencias. De resto, por ejemplo, Venezuela se ha querido salir de absolutamente todo. Yo no sé con detalle porque yo no soy especialista en información internacional, pero lo que veo es que no forma parte de los acuerdos internacionales, porque como la mayoría están en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, ¿qué ha pasado con los embajadores de Venezuela en Naciones Unidas? ¿Cómo se han tratado los temas de Naciones Unidas, que son obviamente los que tú estás preguntando y que tocan el desarrollo de un país y que tocan el bienestar y que toca el tema de derechos humanos? Pues resulta que no se ha podido porque el mismo país ha cerrado las puertas y porque hablando del Coloso del Norte, hablando del Imperio Yanqui, que fue la herencia que quedó digamos, de Chávez hacia Maduro, pues son palabras sonsas. ¿Y por qué son palabras sonsas? Porque ellos quieren distraer a partir de la dominación, de la incursión y que se quieren meter en la vida de Venezuela, pero ellos adentro lo que hacen es minar la economía, acabar con todas las posibilidades, porque ellos están en el gobierno no para trabajar por el pueblo de Venezuela, sino para empobrecer al pueblo de Venezuela. Por eso acabaron con su infraestructura, apagaron el tema este hidroeléctrico del Guri, no tienen un sistema médico,
Adentro, por ejemplo, Maduro es tan atrevido de decir que nosotros somos los culpables de que haya COVID en Venezuela. Imagínense si nosotros vamos a ser los culpables. Pero él saca normalmente cortinas de humo y todas las culpas se las echa a Colombia cuando de alguna forma quiere poner una tela para omitir una información real y que nadie se le meta dentro de su desarrollo de gestión. Entonces, si tú me dices, ¿quién ha podido sensibilizar a Venezuela y a sus mandatarios? En este caso, le hace Maduro y sea Diosdado Cabello y todo lo que pasa al interior para que, por ejemplo, prevalezcan los derechos humanos en ese país. No, ellos dicen que allá internamente todo está divino, pero atropellan permanentemente al ciudadano venezolano. La política, por ejemplo, de intervención del SEBIN, la política de intervención de todos esos motorizados que por lo general acallan las protestas, ya ni siquiera hay protestas, ya no pasa absolutamente nada, porque todos los países se cansaron de hacer estudios internacionales acerca de la condición de Venezuela, pero no se le puede meter al rancho. El que estuvo más cerca de eso fue Trump, que de alguna manera le dijo, si sigue sobando la paciencia, me le meto y lo saco. Y obviamente pues no hizo nada porque llegar a hacer ese tipo de intervencionismo con una fuerza pública implica llevarse por delante una cantidad de personas y obviamente eso se convierte en una guerra civil. Eso se convierte en una guerra de naciones, en una guerra civil porque los de adentro estarán de acuerdo con el intervencionismo y otros no, entonces se enfrentarán civilmente y una guerra internacional porque los de afuera quieren meterse con un país que tiene libertad de hacer lo que le parezca. Entonces, todos somos testigos de ese que es como el mal vecino, es como cuando alguien consume droga y uno le dice, mira, por favor, ¿por qué no vas a donde un terapeuta? Mira, no consumas droga que se te va a acabar la vida. Mira, por favor, no te metas esto porque después vendrán otro tipo de drogas que te van a acabar la vida y eso acaba el cerebro. Pero si a la persona no la agarra alguien y la mete en una clínica de desintoxicación y le ayuda específicamente a separarse de lo que es el consumo de la droga, esa persona por decisión propia nos va a decir que está bien, que los equivocados somos nosotros. Eso es lo que le pasa a Venezuela. Lo que le pasa a Venezuela es que ha querido mantener un velo sobre la opinión pública internacional y ese velo sobre esa opinión pública internacional es, aquí no pasa nada, los que están mal son ustedes. Aquí el pueblo de Venezuela come, aquí el pueblo de Venezuela tiene vacunas, aquí todos van al colegio. Se acabaron las informaciones de los estantes desocupados de comida, porque eso es información de otros años, porque el señor acabó con la prensa, porque acabó con la reportería, acabó con todas las empresas de información que trabajaban en Venezuela y hoy en día solamente existen los medios venezolanos que dicen lo que el señor Maduro y su gobierno quiere decir ante la opinión pública. Pero el hecho de que otras cadenas, otras agencias internacionales estuvieran reportando Venezuela no existe porque es un país que viola todos los derechos humanos. Entonces, los demás, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer absolutamente nada a no ser que sean fruto de un intervencionismo y el intervencionismo es desde el punto de vista bélico y el tipo bélico entra con un ejército a separar a todo el mundo y lo primero que tiene que hacer es agarrar la cabeza y sacarla de donde está. Pero a Maduro no lo toca nadie porque está rodeado de militares que ellos obviamente se han beneficiado de todas las situaciones y todo el mundo sabe que les pagan y que les han pagado con los mismos recursos del Estado, con bienes del Estado y ellos se han enriquecido. Por lo tanto, ¿quién lucha contra eso? Nadie. Si no luchan los internos, entonces imagínate qué se puede hacer. Nada. El resto de lo que haga la humanidad es carreta. Aquí que todavía seguimos pensando pues en que Colombia ayuda a Venezuela y que país hermano, pero es que obviamente tener un vecino así, si yo tengo un vecino en este momento que se la pasa haciendo parrandas, donde viven todos sin tapabocas, donde pasan las noches enteras parrandeando, además sé que es una olla porque venden droga, ¿yo qué hago como vecino? Pues denunciarlo. Pero yo como vecino no me voy a meter en la casa. ¿A quién llamo? A la policía. Y la policía se metería y trataría de establecer un control sobre esa casa. Si no lo puede hacer, ¿qué pasará?
De puertas para adentro, seguirá pasando lo que ha pasado siempre. Las fiestas pueden matar personas, puede convertirse en una olla. ¿Y qué podemos hacer nosotros como vecinos? Nada, aguantarnos al mal vecino. Intentamos, obviamente, que el mal vecino no nos haga daño. No sé si tu pregunta ha tenido una respuesta. Claro, Sí, señora. yo no soy especialista en temas de Venezuela, simplemente lo que veo es lo que hay a partir de la información, pero eso es a nivel general, que no es un Estado de Derecho, que no es un país democrático y porque pues definitivamente nadie ha podido entrar a tener control sobre la situación. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces ya vimos el Ministerio de Desarrollo Económico, que sería el primer ministerio encargado de temas de desarrollo. Digamos que su foco está sobre el comercio, sobre la industria y sobre el turismo. ¿Qué debe hacer? Apoyar la actividad empresarial, la producción de bienes de capital, la producción de servicios, la implementación de tecnología y en general apoyar toda la gestión que pueda darse en materia de comercio exterior, que obviamente son acuerdos internacionales, por ejemplo, buscar dineros para que otros países puedan invertir en Colombia, abrirle la puerta al país, del país a muchas empresas que quieren hacer inversión en nuestro territorio, impulsar los temas de industria, impulsar la investigación, impulsar las patentes y promover el desarrollo turístico, porque finalmente Colombia es un destino turístico. El Ministerio de las TIC, ahí quién era el que decía que de pronto Gonzalo, que quería mirar qué pasaba con el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de Comunicación, según una ley que es la ley 1341 de TIC, es una entidad que se encargará de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, a este ministerio corresponden todos los temas de infraestructura y todas las políticas de, digamos, de vinculación de los nacionales a nivel de crecimiento con estas tecnologías. También del Ministerio de las TIC dependen los medios de comunicación. Dentro de las funciones estará incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las teorías de la información y las comunicaciones y sus beneficios. Como objetivo que tiene, diseñar, formular, adoptar, promover políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías en correspondencia a lo que determina la constitución política y las normas, ¿sí? Entonces ahí entraría la norma de transparencia, entrarían todos los decretos, entraría todo el establecimiento desde todos los aspectos legales constitucionales de los que hemos hablado para que los medios de información lleguen a toda la población. ¿Qué están haciendo en ese ministerio para que todo el mundo tenga acceso a la información? No lo sé, eso podría ser un tema de investigación. Obviamente, esto que es infraestructura para la información que depende del Ministerio de las TIC, debe contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación y elevar el bienestar de los colombianos. Como quien dice, aquí tenemos una gran fuente de información y ahí yo creo que Gonzalo ya puedes tener con una mayor visual de lo que hace el Ministerio de las TIC en materia de desarrollo. El segundo punto que tiene en cuenta el ministerio es promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación entre los ciudadanos, las empresas, el gobierno y demás instancias nacionales como soporte al desarrollo social, económico y político de la nación. Entonces, ahí está, por ejemplo, el tema de Internet, el tema de acceso a que todas las personas tengan una libertad de información y tengan información desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, cuando es apoyo empresarial, apoyo a que la banca utilice herramientas TIC para modernizar el sector, a que todos los sectores se modernicen, como lo hablaba hace un rato, por ejemplo, el sector de la aeronáutica obviamente va a tener temas de turismo en mediación, pues, con la implementación de nuevas tecnologías y así sucesivamente. El otro punto es impulsar el desarrollo y fortalecer el sector de tecnologías de la información y la comunicación
y promover la investigación, la innovación, buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. O sea que en el Ministerio de las TIC encontramos una gran base porque todo tiene que ver con conectividad. Y recuerden que la UNESCO lo que trabaja específicamente, si los temas de infancia se van a hacer a partir de UNICEF, y la UNESCO se va a dedicar a temas de comunicación, obviamente el Ministerio de las TIC tiene una gran responsabilidad frente a la UNESCO de todo lo que implica la modernización. Yo creo que ustedes han oído hablar de que nosotros estábamos sobre una web 2.0 y que estábamos específicamente con una información, por ejemplo, la parte de telefonía también depende del Ministerio de las TIC. Entonces, hemos hablado de generaciones tecnológicas y estamos en este momento sobre 3G y 4G. Estamos esperando a que llegue el 5G. Esa es una de las grandes problemáticas a nivel mundial. Quien desarrolle todo lo que es equipamiento para la implementación del 5G es el que va a tener una preponderancia en el mundo. En esa lucha están China y Colombia, y China y Estados Unidos. Ya quisiera yo que Colombia estuviera ahí. China y Estados Unidos. Y a mí me late, a mí me late. Esto es hablar Claudia Altamar desde lo que ella piensa. Yo creo que parte de este problema del COVID, que es un virus creado en laboratorio, se hizo para frenar específicamente el desarrollo tecnológico de China. Recuerden que ellos desde que estaban en estas peleas, desde Huawei, recuerdan las peleas de Huawei y que Estados Unidos sacó a Huawei del entorno americano. ¿Y por qué lo sacó? Porque ha tenido grandes avances en materia tecnológica y porque Estados Unidos le hace Apple. Entonces, porque Estados Unidos quiere tener a la bandera el desarrollo económico, tecnológico en materia de comunicación. Entonces, es importante meterle el diente a estos temas que son, digamos, políticos, de dominación y desde algún punto de vista son temas de lideración de unos importantes aspectos de la vida de los habitantes de este planeta. Entonces, ahí hay un alcance importante. Como cuarto punto, tiene como fin definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico y de los servicios postales relacionados, con excepción de lo que expresamente determine la ley. Como quien dice, obviamente, ahí hay una administración del espectro. ¿Qué es la administración del espectro? Pues todo lo que nosotros tenemos en materia de comunicación, y ese espectro a nivel de radio, ese espectro a nivel de televisión, o sea, todo lo que son medios de comunicación dependen del Ministerio de las TIC. Todo lo que es conectividad depende del Ministerio de las TIC. Entonces, allí hay gran parte, digamos, de la responsabilidad del desarrollo de un país. Fíjense que hay una unidad de Naciones Unidas que custodia todo lo que tenga que ver con comunicación y ese es el tema de la UNESCO. Bueno, ¿de qué depende el crecimiento de un país? El crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el Producto Interno Bruto por persona de un país, una región o un grupo de países, como en el caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo. Lo más habitual es medirlo de forma anual para comparar cómo ha crecido cada año, hacerlo por persona, hacer una revisión de cómo está ese crecimiento económico per cápita, que ahí es donde está el Producto Interno Bruto, ya hemos pasado por ahí. Establecer, por ejemplo, cómo se hacen esas comparaciones razonables entre países, porque un país sí tiene un Producto Interno Bruto fuerte y otro Producto Interno débil, que podría ser un país en vía de desarrollo. Entonces, ahí es donde nosotros identificamos naciones ricas del mundo, poderosas del mundo, y ahí podemos entender por qué es más fácil acumular capital en un país, porque en Estados Unidos trabajan
casi el mismo tiempo, pues un poquito más a veces que nosotros los colombianos, pero como dicen allá, la plática se les ve, en cambio uno acá trabaja y la plática no se nota. Entonces hay que mirar, por ejemplo, los factores de los que depende el crecimiento de un país. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Otra vez, es una medida del valor de la actividad económica que tiene el país y se calcula estableciendo cuáles son los resultados de la producción de bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo especial, que puede ser un trimestre, un semestre o un año, en las fronteras de un país, es decir, viendo el desarrollo del país comparable con otros. Y obviamente se liga con los aspectos de carácter personal, el nivel de productividad, el nivel de acumulación de capital, y entonces se hace esa relación de cómo ha crecido el sector versus la persona que está dentro del país y dentro del sector. Muy bien, vamos a dejar las cifras de Producto Interno Bruto de Colombia para mañana. Por favor, entonces piensen específicamente en cuál va a ser el tema al que ustedes le van a dedicar la investigación, porque tenemos que tener claramente establecido todo esto al día viernes. ¿Alguna pregunta con respecto a los temas de hoy? Profe, yo una, ¿será que, es que no sé, también me quedó la duda de saber si el tema de investigación no queda más fácil en grupo? No, no creo. Ustedes miren, yo lo que creo es que acá lo que hay que medir específicamente es el esfuerzo individual y la apropiación del conocimiento desde el punto de vista individual. Los trabajos en grupo hacen que unos trabajen más que otros y las condiciones no nos dan para el aporte. Entonces, yo lo que quiero ver es realmente qué tanto están aprendiendo de forma individual, cuál es su discurso, qué es lo que están revisando a medida de del desarrollo de cada uno de estos temas. Porque es que cuando ustedes vayan a trabajar en comunicación para el desarrollo no lo van a hacer en equipo, lo van a hacer de carácter individual. Y ustedes deben de estar dejando de pensar en que los trabajos en grupo son la solución. Ya les dije que los trabajos en grupo es cuando existe una complejidad de tema y hay una especialidad en los participantes del grupo que hace que las aportaciones de cada quien hagan una construcción mayor. Pero en este caso, estamos en una condición de virtualidad y adicionalmente estamos tratando de salir adelante con adquirir un conocimiento a partir de la virtualidad. Para uno poder evidenciar específicamente qué tanto sabe una persona, es mejor en condición individual. Y yo no creo que acá sea el escenario perfecto. Los trabajos son individuales. Yo quiero saber qué es lo que han aprendido y qué es lo que le van a aportar a esto sin que se colinchen en un trabajo en equipo. Que se apoyen los unos a los otros no es necesario. En este momento no es necesario. Si fueran 110 estudiantes o 90 estudiantes, digo listo. Es imposible dentro de nuestras horas determinar el trabajo individual, porque a qué horas verificamos el trabajo de 90 personas, pero en este caso no sumamos más de 14 personas, por lo tanto, aquí el esfuerzo debe ser individual. ¿Alguna otra pregunta, mis chaticos bonitos? ¿No? Bueno, entonces revisemos muy bien los temas vistos hoy y nos encontramos mañana. Que tengan una linda clase. Me faltó Laurita por posibilidad de la comunicación. No sé específicamente si mañana me escribes, si mañana verificamos que tengas audio. ¿Quieres probar en ese instante? Bueno, profe. Uy, sí, ya Sí. tenemos, ya sabemos. Entonces, ¿qué pasó? Ya sabemos. Mañana le digo el tema y hoy pienso, profe. Igual yo no tenía definido. Bien. Muy bien, ok. Bueno, muy bien, entonces que tengan una linda clase y un bonito día pese a que está gris, frío y lluvioso. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe.